El circuito mostrado en la figura está en estado estable cuando el interruptor abre en el instante t igual a cero. Determina la tensión del capacitor. Entonces acá el interruptor me genera dos intervalos para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. En este caso me indica que en t igual a cero se abre, entonces está abierto para t mayor o igual a cero y cerrado para t menor que cero. Con respecto al primer intervalo, cuando este interruptor está cerrado, el capacitor está conectado a un circuito con dos fuentes. Eso significa que está cargado, y cuando está cargado se representa como un circuito abierto, cuya tensión de este circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, voy a aplicar el análisis de malla por inspección. Suma de resistencias de la malla 1, 90. Suma de resistencias de la malla 2, 120. El negativo entre la malla 1 y la malla 2. Matriz de resistencias, la matriz de fuentes de tensión. Subida en la malla 1, 6. En la malla 2, menos 36. Multiplicando las corrientes de malla. No, multiplicando estas dos matrices me genera las corrientes de malla, donde la tensión E sub 0 es resistor por esa corriente que es a favor menos en contra. Entonces acá multiplicamos, hacemos el esquema y reemplazamos datos. La inversa de R por V. 90 menos 60. Menos 60 y 120. 6 y menos 36. Bien, estas son las dos corrientes de malla. ¿Y en qué unidades está esto? En miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios y la tensión en voltios. Entonces sería ver 60 por I sub 1 menos 0.2 menos el valor de I sub 2 menos 0.4. Sería acá 12 voltios. Pasamos al otro intervalo para t mayor o igual a 0. En este caso me indica que el interruptor está abierto. Entonces de esta manera, esta rama no afecta en nada, se retira. Entonces el circuito que me queda es el siguiente. En este caso, como el capacitor está conectado a un circuito con fuente independiente, su tensión es la suma de dos tensiones. Estado tensión permanente y transitorio. El permanente es la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial y su tensión Thevenin, donde tau acá es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces lo que necesito es determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se determina es la resistencia Thevenin entre sus terminales a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a corto. Ahí sería 30 paralelo con 60. Uno el doble del otro, la tercera parte del mayor, 20 kiloohmios. Luego se determina en este caso la tensión Thevenin. Tensión a circuito abierto entre sus terminales por divisor de tensión al resistor entre la suma de resistencias por la fuente. 4 voltios. Entonces acá sería la capacitancia 5 micro por la resistencia 20 kilo.
Lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. Sería, a ver, 5 micro por 20 kilo almacenados en T. El negativo del recíproco de tau, menos 10. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 4 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin 8 a función exponencial menos 10T. Esto estaría en voltios. Es lo que me pide la tensión del capacitor. Corroboramos con el solucionario la 8.3-13 y efectivamente me coincide. Si quisiéramos graficar sería de la siguiente manera. Recuerda que la tensión en un capacitor es una función continua en el instante cero y cuando tiende al infinito. El instante cero es la suma de coeficientes y al infinito del término independiente. Se estabiliza en 4. Entonces su gráfica sería de la siguiente manera. Acá sería 4. Entonces 12 la tensión del capacitor en función del tiempo para t menor que 0 es constante y en el instante 0 es 12 y desciende exponencialmente y se estabiliza en 4.